Ahí está. Acá Bueno, estamos. y ahí está el señor Andy Faur. Mirá con la Ahora, música. ahora con Lindo. musiquita. Salsa. Sí, Ahí estamos. muy bien. Bajamos un poquito la música, Javi, que nos quedamos acá. Se me va a poner a bailar acá el doctor y, Claro, no sirve. y lo perdemos porque ya yo Ah, lo conozco, se va, se va. ¿Cómo no. está Andy? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Gracias, acá estamos, Marcos. Bien, ¿Todo bien? siguiendo la vida, sí, señor. Sí, Siguiendo la señor. vida como se puede, así tal cual. Exacto. Dígame, ¿qué temática tenemos? Porque yo le quería preguntar, siempre hablamos de Jerusalén relacionado al judaísmo, hasta ahora por lo menos, y Jerusalén en realidad es el centro espiritual de tres grandes religiones monoteístas. Entonces, ¿podremos tocar hoy un poco de la vida cristiana, católica cristiana de Jerusalén? Por supuesto, Qué Marcos, bueno. con gusto que es algo sumamente interesante y apasionante, porque generalmente, como decís bien, Marcos, o sea, la mayoría de los que vivimos acá o somos judíos o musulmanes, ¿sí? Que es una Así gran es. minoría, pero raramente nos acordamos o mencionamos a los cristianos que viven en Israel, que si bien son pocos numéricamente, estadísticamente, o sea, representan apenas el 2% de la población de Israel, pero tienen una variedad, una riqueza, una historia, todo tipo de cualidades y características sumamente interesantes, sobre todo aquellos que viven en Jerusalén, porque hay en todo el país, ¿sí? Obviamente hay cristianos en todo Sí, el país, sí. pero la riqueza más o la diversidad más grande se da acá en Jerusalén, por supuesto, de las corrientes o los movimientos cristianos. Bueno, usted sabe que mucha gente no le cuesta asociar o entender que la mayoría de los cristianos que habitan en Israel son árabes. Exactamente, exactamente. Alrededor del 80%, digamos, vamos a decirlo así en números, ¿no, Marcos? Para que esté un poquito más claro. Viven en Israel alrededor de 200.000 personas que se definen como cristianas, ¿sí? Ujú. En todos sus, que ahora vamos a hablar, en todas sus corrientes o en todas sus Ah, denominaciones, que son muchísimas. De esas 200.000 personas cristianas, 80%, como decís correctamente, son árabes, árabes cristianos. ¿Sí? Lo que pasa es que la confusión más común, Marcos, como decís vos, es confundir el Islam con los árabes. ¿Sí? Cuando los árabes son una etnia o una pertenencia nacional y el Islam es una religión. Eh, exacto. no casualmente, la mayoría de los árabes son musulmanes, por supuesto, pero no todos los árabes son musulmanes, ni tampoco todos los musulmanes son árabes. Entonces, se da acá Qué intríngulis que es, ¿eh? Qué lindo. totalmente, totalmente. Dígalo de vuelta, me gustó, me gustó. Decía que La mayoría. no, digo, ser árabe, sí, o pertenecer a la nación árabe o a la Ujú, etnia árabe es una cosa, y practicar o llevar la religión musulmana es otra. exacto. Entonces yo decía, si bien la mayoría de los árabes practican el Islam, Ujú. no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. ¿Está bien? Siempre les hago Ujú. una pregunta de trivia difícil a mis alumnos, ¿no? De preguntarles, y si querés te la pregunto, si te animás a ver esta trivia, de No cuál me es el, ponga ahí. cuál es el Es país, por no, espere, es por nota. y si la haces bien, sí. este, ¿Cuál es el país con mayor cantidad de musulmanes en el mundo? Marcos, Mm, a ver si la tenés. Con mayor cantidad de musulmanes estoy hablando, ¿sí? eh, mm, no sé, a ver, espere, porque no es por acá, no es por acá, no es No es por por acá, acá, no bien, es por bien. acá. Es lejos, Sí, 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 sí. Yo, la tenés, la tenés. ay, sí, no me estoy acordando, pues, no quiero meter la pata porque la India no es, No, pero pero está por por, ahí, está por por ahí. ahí. Indonesia. Indonesia, ahí está. Indonesia es el país con mayor cantidad de musulmanes en el mundo que no son árabes, son indonesios, que son musulmanes, que es una cosa sumamente Wow. interesante, que está bien lejos del Medio Oriente, por supuesto, esto, ¿no? Estamos hablando del Sí, sudeste asiático. sí, Entonces, sí. sí, Indonesia es el país. No son árabes?
No, para nada. Hay poquitos árabes, muy, muy poquitos. Son indonesios étnicamente, o no sé cómo se llama la etnia, Ok. y son en su gran, gran mayoría musulmanes. No todos, pero Entonces yo pregunto, ¿un árabe podría ser judío? no. Acá esto es para otro seminario, Marcos, discúlpame, pero porque, Está bien, está bien. porque, porque muchas veces se confunde también. Por ejemplo, mis ancestros son sirios, ¿está bien? Claro, claro. Entonces me dicen, pero vos sos árabe judío, o judío árabe, no importa. Le digo, no, Ujú. no se puede ser judío y árabe por cuestiones étnicas y de pertenencia, ¿está bien? Mis abuelos, en este caso, para ser claro, son judíos que vivían en un país árabe, pero eso no los hace árabes. Bueno, esto es lo que redondea la idea de que el judaísmo es una etnia, es un pueblo y no es una religión. Por Esto es, supuesto. o sea, yo obviamente lo tenía claro, pero quería justamente sacarlo a la luz para que justamente quede claro que el Exacto. judaísmo no es una religión. O Por sea, supuesto, la porque mayoría de los incluso judíos, habemos sí, judíos que no somos religiosos. la mayoría de los judíos no somos observantes de la religión. La mayoría. Exacto. Pero de Este, nacionalidad judía. por supuesto, es una Exacto. pertenencia cultural, nacional, étnica, como quieras, pero no solamente religiosas. Es también religiosas, no solo. Eso es lo que. Exacto. Perfecto. Pero mirá dónde nos fuimos hablando de los cristianos. Sí, Este, vamos, volvamos a cristiano, siempre pasa lo mismo, lo dejamos de lado. Vamos con los siempre, cristianos. exacto, muy bien. Ahí Bueno, está. como dijimos, entonces, Vida en cristiana en Jerusalén. Israel. En Israel o en Jerusalén, ¿dónde querés? Jerusalén, la que guste, como Jerusalén, le dale. parezca. Jerusalén que es más rica. Porque te voy a contar Marcos, que acá por la estructura social de Israel se reconocen como comunidades religiosas. A pesar de que no somos religiosos, se reconocen, sí, por algo que quedó no me voy a ir a la historia, del Millet, de lo que es la estructura social de los otomanos, nos Ujú. quedó a Israel, la heredamos también de los ingleses y también de los otomanos, y entonces Israel reconoce comunidades religiosas. Entonces reconoce a los judíos como una comunidad religiosa, a pesar de que la mayoría no lo somos, reconoce a los musulmanes y reconoce, hasta donde yo sé y hasta donde tengo conocimiento, 18 comunidades cristianas distintas, Marcos. Wow, 18. wow. Exacto. Se reconocen, por ejemplo, a los drusos también, a los circasianos, pero entre los cristianos es la mayor variedad. ¿Sí? Acá vamos a nombrar algunas, como por ejemplo la más conocida en América Latina son los católicos, por supuesto, ¿no? Porque la mayoría de los descendientes en Latinoamérica son descendientes de italianos o españoles, donde la iglesia católica es. Católico, apostólico, romano. Exacto, pero y que es la iglesia más grande, por supuesto, en el mundo, pero después tenés protestantes en distintas tonalidades, ¿sí? Como Ujú. anglicanos o luteranos, tenés ortodoxos, ¿sí? Como los griegos, los rusos, los armenios, tenés la iglesia copta, que es la iglesia egipcia, tenés la iglesia etíope, tenés la iglesia siríaca, ¿sí? Tenés cantidad de denominaciones Y que son todas. todos dentro de la iglesia cristiana, dentro del Exacto. cristianismo. Lo común es, a ver, y esta es y lo trajiste muy bien, el principio básico del cristianismo, o sea, de los cristianos, vamos a decir, es la creencia de Jesús como Mesías. Jesús, Eso claro. exacto, pero básicamente ahí se termina lo común, digamos. Esta es la creencia de Claro, todos. porque después están el que cree en los ángeles, el que no cree en los ángeles, los apóstoles, bueno, Exacto, la Santísima Trinidad, la Trinidad, la no exacto. Trinidad. Entonces ahí vienen las diferencias entre las diferentes, sí, después de diferencias litúrgicas, diferencias de idioma, diferencias, por ejemplo, las iglesias ortodoxas, por ejemplo, no responden al Papa Marcos, sino a sus propios patriarcas. Ellos tienen patriarcas, ¿sí? Ujú. Sí, Cuando las denominaciones, por ejemplo, ortodoxas, y ya hablando en Jerusalén, las denominaciones ortodoxas más importantes son la griega y la rusa. armenia. Ah, La rusa es pequeña, aparte la rusa está dividida en dos, ahora después te cuento si querés. Claro, está la roja y la blanca, la comunista y la zarista. ah, No, es todo un tema esto. Entonces, ellos tienen su patriarca acá también, tienen un patriarca de Jerusalén, ¿sí? Como los figura griegos. los griegos y los armenios. Los Ah, los griegos y los dos. Cada armenios uno tiene su patriarca acá. acá, exactamente. No el Ah, tiene un central, jefe espiritual, digamos. totalmente, como un gran rabino, no es paralelo, pero sería Claro. como un Sí, gran sí, sí. rabino. Sí, Pero sí. estas dos denominaciones tienen acá,
sus propios patriarcas, o sea, las hacen muy, muy importantes. O sea, ese es el lugar, Marcos, que le dan a Jerusalén, porque en definitiva, siempre lo cuento, ¿no? Para la Iglesia Católica, el centro es el Vaticano, ¿está bien? Sí, Porque según la tradición, Pedro llegó hasta allá, sí, Pedro Simón, ¿está bien? sí, Pedro se llamaba Simón, era uno de los seguidores de Jesús, apóstoles. apóstoles, exactamente, seguidores de Jesús, y llegó hasta el Vaticano y ahí se creó, digamos, básicamente el centro de la Iglesia Católica. Pero simplemente es llamémoslo así, no en forma, no sé si llamarlo, pero podría haber estado en cualquier lado este señor. Pedro, digamos, podría haber Claro. terminado en cualquier otro lado, pero el centro, ¿sí? Donde Jesús fue crucificado, donde Jesús hizo gran parte de su trabajo, digamos, fue acá en Jerusalén, el Su centro prédica, exacto, de su prédica, ahí está. Es aquí en Jerusalén, y es aquí donde, según la tradición, fue crucificado, crucificado y fue enterrado y resucitó, y claro. resucitó. Exacto. Ahora, la pregunta, bueno, eso ya es una cuestión que no tiene que ver con nosotros, pero es paradójico que Simón no haya quedado en Jerusalén a crear la comunidad cristiana y Eh, por qué ir al uh, Vaticano. O sea, sí, sí y no, o sea, ¿por qué está muy bien. ir a Italia, digamos, a la zona Claro, italiana? exacto. Bueno, bien, vamos, en tres palabras, de nuevo, cada pregunta tuya es un seminario Abre una entero, ventana, sí. compañero, claro, ¿no? Vamos a decir así, los primeros seguidores de Jesús, de Yeshua, eran Ujú, judíos, ¿sí? Lo claro, que llamamos claro. judeo-cristiano, porque no había cristianos. No había cristianismo como tal. Jesús nació, vivió y murió como judío, digamos, que no quede claro, no había cristianismo, no había cristiano, había Ujú, simplemente gente judía que creía que Jesús era el Mesías. Entonces, entre ellos su hermano, ¿sí? Santiago, o sea, sí, uno de sus hermanos, porque tuvo varios, ¿sí? Uno de sus hermanos, Santiago, creyó que era el Mesías. Y entonces hubo como una especie de división, porque los judíos cristianos que vivían en Jerusalén eran más conservadores, llamémoslo así, o sea, seguían cumpliendo las tradiciones judías acá en tierra de Israel, sí. digamos, más o menos en esa época, los primeros, ¿no? Estamos hablando del siglo I hasta la destrucción del templo, y la prédica las ideas de Jesús como Mesías no pegaban fuerte acá, ¿está bien? No pegaban Ujú. fuerte entre los judíos. Entonces lo que hicieron los apóstoles, se fueron por el mundo, llegaron a todas partes del mundo, y entre ellos a Europa, a la Europa pagana, o sea, ¿dónde pegó fuerte la prédica cristiana? ¿Sí? Primero fue con, bueno, Pablo de Tarso o Saúl, En que Europa. exactamente en los lugares paganos, romanos, estamos hablando de la época Claro, romana, claro, claro. ¿entendés? Ahí pegó más. Y ahí fue cuando el cristianismo digamos, se separa definitivamente del judaísmo en el siglo II más o menos, cuando anula las mitzvot, anula los preceptos, ¿está bien? O sea, los Sí, primeros sí. judíos cristianos seguían los preceptos judíos, era clarísimo. Y Entonces, dejan de cumplir esos preceptos. exacto, y ahí empieza a tener mucha más difusión, mucha más aceptación, Empieza ¿está como a bien? crearse la religión en sí. Exacto, en el siglo II más o menos Bueno, se y empieza. estamos hablando de la época del dominio romano, por el 70 fue la caída de Jerusalén a Exacto, manos de los romanos. exacto. Entonces, los romanos después encuentran a los católicos como enemigos y A los los bizantinos, persiguen. bueno, eso ya fue después con los bizantinos, exactamente, Claro, cuando claro. viene el cisma del imperio, que se Ahí divide está. en dos. Una de las razones fue esto, que el imperio romano de Oriente le permite libertad religiosa a los cristianos, que todavía la parte de Italia, digamos, del Vaticano, estamos hablando del año 320, un poquito antes, 311, Ujú. ¿sí? Cuando le permiten la libertad religiosa, que todavía en Italia no se podía, todavía en Italia eran perseguidos. Pedro fue perseguido y asesinado, o sea, y Sí, 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 torturado masivamente. en Italia. Entonces, Sí, sí, este, matanzas de cristianos, sí. exactamente, exactamente. Después, recién cuando vienen los bizantinos y se impone como religión de Estado, ¿sí? Con Teodosio, ya fines del siglo IV, ya ahí empieza realmente a conformarse el cristianismo como una nueva Ujú. religión Ahora, establecida. bueno, ahí tenemos el panorama de comunidades católicas o cristianas dentro de Israel, ¿sí? Hasta Exacto. ahí. Ahora, tenemos también los lugares
específicamente como el Santo Sepulcro, que tiene una característica especial porque se ocupan de él varias comunidades diferentes, ¿verdad? Exactamente. Generalmente se la llama a ese lugar iglesia del Santo Sepulcro, pero no lo es, no es una iglesia, porque tiene iglesias adentro. Y Ah, exactamente, y como bien decís, es un lugar que tiene un statu quo, tiene una especie de modus vivendi que se la reparten entre 6 iglesias, ¿sí? 6 iglesias tienen autoridad, potestad o lugares dentro del Santo Sepulcro, que ujú, son las 3 grandes, las 3 principales, que son la católica, la ortodoxa armenia y la ortodoxa griega, y 3 chicas, ¿sí? Que son la siria o siríaca, los coptos y los etíopes, ¿sí? Que son los que se reparten. Pero lo más interesante acá, que creo que es un dato que no todo el mundo sabe, el Santo Sepulcro es el lugar que de la tradición que fue que Jesús fue crucificado, ¿sí? Y sí, enterrado, de donde subió, digamos. y de ahí resucitó exactamente, pero es para los ortodoxos y los católicos. Los protestantes tienen otro lugar, cerca, pero fuera de la ciudad vieja, ¿sí? Ah, Que se llama el Jardín de la Tumba. El ok, Jardín de la Tumba. ok. Tiene que ver con cuestiones políticas, más que nada, te diría, Claro, debe ¿sí? haber divergencias en los grupos internas, vaya a saber. Eso por un lado, y por otro lado, la presencia protestante acá recién comienza a mitad del siglo XIX, Marcos. Ya, Y el cuando reparto estaba todo ya resuelto. repartido, ya Ya estaba todo el estaba todo pescado repartido, no le vendido. quedó nada. Claro, Exacto, estaba todo el pescado vendido, como se dice en claro, Uruguay. claro, claro. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, y ahí se encuentra otro lugar cerca de la ciudad vieja que tiene Ujú, cierta lógica histórica, pero bueno, ujú. es solamente para los protestantes y por supuesto para los evangelistas y toda esa rama del cristianismo, ¿sí? Ah, y La rama, el Santo Sepulcro en sí, yo sé que tiene una rotación en el cuidado, o porque yo sé que los viernes hay sí. una especie de, usted hágame acordar, hay un rito especial los viernes, ¿verdad? Que Mira, están las misas, sí, ¿qué pasa? porque Que están los cantos gregorianos ahí, los también, y también viernes, eso. los armenios que tienen mucha, por ejemplo, los armenios tienen lugar, yo a veces estoy ahí los domingos a la mañana, Ajá, eh, se reparten, eh, por una cuestión de cuidado del orden, se reparten los horarios de misas, siempre me sale la palabra peregrinación, no es peregrinación, es cuando van caminando, hacen una eh, una talujá en una, hebreo, talujá. una marcha, es, Sí, pero no sí, siempre se me da esta palabra. Sí, que van caminando, sí, pero no es una sí, peregrinación en el sentido estricto de la palabra. okey, Entonces, cada uno tiene su horario para que no se choquen, para que no se encuentren, para que no claro. haya. Porque hay distintos como estaciones, ¿verdad? eh, En todo el templo, en toda la adentro de la Exactamente. iglesia. O sea, las últimas 5 estaciones de la Vía Dolorosa o la Vía Crucis están dentro del Santo Sepulcro, Marcos. La Ah, mayoría ahí están está. afuera. Exactamente, la mayoría están afuera. Pero las 5, procesión, me dice Aide, procesiones, Aide me dice. Procesión, ahí está. La procesión. Sí. Vamos juntos en Ya procesión. escuché, procesión. Entonces, sí, no me sale, siempre se me da esa palabra. Y entonces, o sea, de las 14 estaciones que tiene la Vía Dolorosa, Marcos, las últimas 5 están dentro del Santo Sepulcro Ujú, y las otras están repartidas entre el barrio musulmán y el barrio cristiano de la ciudad vieja. ahí está. Entonces, y entonces los horarios de misa, los horarios de procesiones, Ujú, los horarios de rezos, están repartidos entre están muy estrictos, ¿sí? De 5 a 5 y cuarto. ujú. Es los viernes, como decimos, Exacto, los domingos exacto, eso de es lo que 6, yo cada lo que uno yo hace recordaba. Ahí está. su liturgia, sus ratos, en forma muy ordenada para evitar los enfrentamientos o las peleas entre los Sí, distintos sí, grupos. sí. Bárbaro. Sí. Bueno, la verdad que hemos cumplido con la feligresía cristiana. Le Ok. agradezco un montón. Para aquellos que quieran conocer Jerusalén, si tienen la posibilidad de llegar, sepan que el doctor Andy Faur hace unos paseos muy, muy buenos. Pueden encontrarlo a él como Andy Faur en su Instagram, @Andy Faur, ¿sí? Sí, sí, O si no, en el Facebook de la Facebook. misma manera. Y acá le manda saludos David Freue,
que dice, uy, Andy Faur, un capo, una persona con mucho conocimiento. Así es, por Gracias, eso está David. acá, David, por eso está acá. Gracias, Andy, le mando un abrazo Un grande. Buena gusto. semana. Buena semana, Que Yaguato, para tengamos buenas todos. noticias, ojalá. Amén, amén. Chao. Radio Naría, más allá de las fronteras. Vos